el ministerio de la enseñanza y la evangelización, Jesús Soberano Señor, y su escuela de formación y capacitación teológica presentan al maestro de la palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al maestro de la palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Ok, vamos a aplaudir para recibir esta palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con mucha alegría. Saludamos a los que nos están viendo a través de internet, a través de este canal de televisión, de los videos. Y nos toca, esta es la clase número 8, acerca de lo que son los dones espirituales. Hoy vamos a tratar los dones espirituales. Se dividen en 3 grupos, según lo que está escrito en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 8 al 10. 3 grupos se componen los dones. Primero, dones de revelación, que son palabras de sabiduría. Ya vamos a explicar qué es palabra de sabiduría, porque no solamente vamos a presentar los grupos, sino vamos a hacer una exégesis y una definición, cómo trabajan los principios e intrínsecos que están en ellos, endógenamente hablando. Tenemos los dones de revelación, que son palabras de sabiduría, palabras de ciencia, discernimiento de espíritu, visiones en sus diferentes tipos, porque hay 3 tipos de visión. Eso lo vamos a hablar después. Tenemos lo que se conocen los dones de poder, que son don de fe, don de milagro y dones, el plural allí, dones de sanidades. Y tenemos lo que se conoce como los dones de expresión oral, don de profecía, don de lengua, don de interpretación de lengua. Eso lo vamos a explicar cada uno de ellos. Señores, a continuación lo vamos a conceptualizar para hacer una definición precisa y concisa, y así poder conocer cada uno de los dones y a su vez entender los principios de cada uno de ellos y sus valores. Comenzamos con los dones de revelación. Comenzamos con los dones de revelación. Préstenme mucha atención, que a usted se le va a prender el bombillo. ¡Ping! Usted dice, ahora entiendo, claro. Y perdone usted el vulgo, ¿no? El vulgo. Pero hay tanta basura dentro de la iglesia cristiana en relación a los dones, porque no se conocen los dones espirituales, que ya lo que se está dando en nuestras congregaciones como supuestas manifestaciones del Espíritu, Dios no tiene absolutamente nada que ver con eso, en la mayoría de los casos. No tiene nada que ver. Cómo se manipula, se intimida, se controla, se censura, se ataca, se difama, se compite a través de unas supuestas manifestaciones de unos dones que no son de Dios, por las características. De no ser así, en un supuesto que sea de Dios, pues entonces se le está dando mal uso al don. Pero escuche esto. Tenemos el don de palabra de sabiduría. Debemos dejar por enterado lo que es palabra de sabiduría. Debemos dejar por enterado que los conceptos que se han dado de palabra de sabiduría y de ciencia, que usted los ha escuchado, los ha leído, estos conceptos son totalmente subjetivos. Oiga, no son objetivos. O sea, el que nosotros demos un concepto de palabra de ciencia y sabiduría, cuando hablamos que son subjetivos, es que algo así como que no estamos muy seguros del asunto, de lo que estamos diciendo, porque es que la Biblia en ninguna parte te dice que es palabra de sabiduría y que es palabra de ciencia. Más sí te dice que es fe, más sí te dice que es milagro. Uno desde el punto de vista literal y otro desde el punto de vista tácito, pero te da informaciones del asunto. Pero vamos a ver, debemos dejar en claro o por enterado que con los conceptos que se han dado de palabra de sabiduría y de ciencia son totalmente subjetivos,
ya que las Escrituras Sagradas no emiten ningún concepto objetivo. Por lógica, teológicamente, no tenemos un concepto preciso y conciso de palabra de sabiduría y de ciencia. Estudiando los términos por separados del vocablo compuesto palabra de sabiduría, estudiando los términos por separado, ¿ya? Del vocablo palabra de sabiduría, podemos dar una definición un poco acertada de lo que se podría entender por palabra de sabiduría. Pero dicho concepto sigue siendo subjetivo. El término palabra que aparece allí en el pasaje, ese término palabra de sabiduría como término compuesto del griego es logos, que es el término palabra, logos. Sabiduría es la palabra sofía, término sofía. Vamos a definir por separados cada uno de ellos para tener un supuesto significado de la palabra de sabiduría. Palabra es el término logos del griego, dabar del hebreo, que además de hacer referencia al verbo, está relacionado con una palabra proveniente de parte de Dios, ya sea hablada en sus derivados de logos, logión, o la palabra escrita. Sabiduría es algo más que conocimiento o inteligencia. Ay, ese muchacho sí es sabio, tiene una inteligencia. No tiene nada que ver la inteligencia con la sabiduría. Son dos cosas totalmente diferentes. Sabiduría es algo más que conocimiento o inteligencia. Sabiduría es la capacidad que el hombre obtiene internamente para recibir y captar los propósitos de Dios. Según primera carta a Corintios 1:21, 2:13. Sabiduría es la habilidad dada por Dios para tratar con prudencia por medio del conocimiento de las palabras las variadas experiencias de la vida. Sabiduría es el arte o habilidad que se tiene para transmitir el conocimiento, ya sea en dichos o sea en hechos. Un borracho pasa por el frente de usted y usted le dice, amigo, usted es un desgraciado, no le va a gustar. Pero si ese borracho pasa por el frente de usted y usted le dice, amigo, usted no tiene la gracia de Dios, le dijo lo mismo, pero se lo dijo con sabiduría. Porque no es decir las cosas, es cómo decimos las cosas. Es el momento de decir las cosas. No es decir, es cómo lo decimos. Entonces, el conocimiento, la inteligencia, es el arte de adquirir, de obtener el conocimiento, y la sabiduría es el arte de transmitir el conocimiento, sean dichos o en hechos. Por eso es que no es ser maestro de la palabra. Esto no es cuestión de que yo sea maestro, sino que yo pueda tener sabiduría para transmitir el conocimiento que recibí de parte de Dios. O sea, yo tengo un conocimiento, tengo una inteligencia, cómo capto, cómo retengo, cómo aplico, ¿ya? Cómo tengo una inteligencia para aplicar, para captar, para recibir, para entender. Pero esa inteligencia que tengo, que me lleva a mí a adquirir un conocimiento de una forma extraordinaria, yo debo de transmitir ese conocimiento, que lo obtengo por inteligencia, debo transmitirlo con sabiduría, para no herir, para no golpear, para no patear, para no censurar, para ser sabio en el consejo. En cuanto a ser prudente, la sabiduría tiene mucho que ver con la prudencia, ser prudente cuando voy a decir las cosas, dirigirme a mis hijos, dirigirme a mi esposa. Hay formas, momentos y lugares donde yo tengo que ser sabio para poder transmitir una palabra. Momentos donde yo sé que por el ambiente que me rodea no debo hablar, no debo decir nada, debo quedarme callado, debo ser sabio, que la sabiduría me dice que te calles en ese momento, no debes hablar.
¿Ya? Entonces, uniendo los dos conceptos, damos por entendido subjetivamente que palabra de sabiduría, oído lo que viene, puede entenderse como la revelación sobrenatural mediante el Espíritu Santo del propósito divino. Es la declaración sobrenatural de la mente y el consejo de Dios concerniente a sus planes y propósitos con relación al futuro. Maestro, ¿con relación a qué? Al futuro. No tiene que ver con la profecía. No. Te lo voy a adelantar así rapidito para que me agarré. Te lo voy a adelantar. Cuando la palabra viene de Dios a ti, como profeta que eres, y que es una palabra que se la tienes o se la vas a decir a una tercera o segunda persona después de ti, mientras esa palabra venga de Dios a ti, es palabra de sabiduría. Cuando sale de tu boca se convierte en profecía. Cuando Dios te dice, dile, y lo que vas a decir determina el futuro de esa persona, entonces ya eso se convierte en profecía. Pero palabra de sabiduría puede entenderse como la revelación sobrenatural mediante el Espíritu Santo del propósito divino. Es la declaración sobrenatural de la mente y el consejo de Dios concerniente a sus planes y propósitos con relación al futuro. Palabra de sabiduría es la revelación sobrenatural que el Espíritu Santo da a una persona en un momento específico, revelándole la mente, la voluntad, los propósitos de Dios en cuanto a eventos que le ocurrirán en el futuro. Cuando la palabra viene de Dios a ti, es palabra de sabiduría, pero cuando sale de ti a una segunda persona es profecía. Dios me dijo, yo decidí hacer esto contigo y te voy a hacer esto. Y empieza Dios a hablarme acerca del futuro, de lo que viene, de las cosas que Dios quiere hacer, no de cómo lo va a hacer. Porque cuando hablamos del cómo lo va a hacer, estamos hablando de una misión para alcanzar una visión. La misión, con M de mamá, misión, vienen siendo las directrices, las instrucciones que yo recibo del Espíritu Santo de Dios, en la cual yo me voy a desenvolver, caminar, actuar, accionar, obrar para alcanzar la visión. Entonces, cuando Dios me dice el cómo hacer las cosas es misión, pero cuando Dios me dice lo que quiere hacer en un futuro es palabra de sabiduría, porque no ha salido de mi boca para nadie, es algo de Dios para mí, eso es palabra de sabiduría. ¿Están acá? Por eso es que cuando Dios te dice algo, óigame, presta atención a lo que me están viendo a través de la televisión, a través del video, a través del internet. Cuando Dios le diga a usted algo en lo personal, no se lo diga a nadie. Dios puede presentarle la palabra de sabiduría en sueños, que es un tipo de visión. Dios puede traerle la palabra de sabiduría a través de ángeles. Dios puede traerle la palabra de sabiduría a través de profetas. No, ya lo dijimos, que cuando sale de la boca del profeta no deja de ser palabra de sabiduría, porque determina el futuro, pero ya eso es profecía, sin dejar de ser palabra de sabiduría anteriormente. Entonces Dios te dice lo que quiere hacer contigo en el futuro y tú te vas, perdone usted el vulgo, de chismoso, y se lo dice a todo el mundo, y Dios le dice a Jesucristo, por sí que hablé fue con él en privado, porque eso lo tiene que decir a otro. Es la oficina mía con él, en lo privado, el sueño. Lo dormí para hablarle, para que no le dijera nada, y entonces sale todo el mundo y le cuenta el sueño que yo le di. Que fue lo que pasó con José, que se puso a decirle a todos los hermanos los sueños y se metió en problemas. Si José no dice nada, no le pasa nada, que es callado.
Hermano, tengo un testimonio por la gloria de Dios. Anoche Dios me habló en sueño, hermano. Y Dios me dijo esto. Y yo le hice a Cristo un chismoso. Porque le dije a él, yo le dije a todo el mundo, cállese la boca. ¿Por qué tiene que decírselo a todo el mundo? Cállese la boca. Palabra de sabiduría es una palabra que viene de Dios por revelación y que es aplicada correctamente una situación específica por el Espíritu Santo. Es Dios mostrando el qué, por qué, el dónde, el cuándo y el cómo de un problema para dar soluciones sobrenaturales. Palabra de sabiduría. Es una palabra, repito, que viene de Dios por revelación y que es aplicada correctamente una situación específica por el Espíritu Santo. Es Dios mostrando el qué, por qué, el dónde, el cuándo y el cómo de un problema para dar soluciones sobrenaturales. Algo así, me va a agarrar. Me va a agarrar. Este negrito que está acá pasó por allí, donde estuve en unos momentos muy difíciles en el tiempo que tengo en Dios, 38 años de haber conocido al Señor, de haber aceptado el plan de salvación, de haber sido acepto por Él años, eternidad sobre eternidad, por haber aceptado el plan de salvación, 38 años. De 24 años de casado, de 21 años en ministerio. Pasé momentos muy duros, difíciles en la vida. No sé si usted me va a agarrar, los que me están viendo por la televisión me van a agarrar, los que me están viendo por el video me van a agarrar. Voy a tratar de no hacer así, porque ya me dijeron que yo era satánico, porque yo hacía así. Voy a amarrarme los dedos aquí. Sí, porque es que hay problemas. Ya no haya la gente como criticarte. Y como dice así en un video, es del diablo. Ese es del diablo, ese predicador. Yo voy a tratar de amarrarme los dedos acá así. Vamos a ver. Escucha bien, no, esto es una cosa impresionante. No sé ni siquiera los ataques que te hacen por internet, pero para adelante. La autoridad y la defensa no son compatibles. Si usted sabe que es la autoridad, usted no se defiende. Usted va para adelante. Y te vas a identificar conmigo. Pasé un momento de varios, entre muchos, varios de ellos. Y hubo gente que se sentaron conmigo a conversar hasta 1 hora del problema por el cual estaba pasando. No miento, 2 horas. No miento, 3 horas, porque fueron varios casos. Y no me hizo satisfizo lo que me dijo en 3 horas. Y se me acercó alguien y con una palabra que me dio fue suficiente. Esa es palabra de sabiduría. Con una palabra que me dio la respuesta a lo que yo siempre estaba buscando, lo que yo quería saber. Me dio la respuesta. Con una palabra que me dio. No dijo mucho, pero llegó al grano. Fue la palabra específica y determinante. Te lo explico de otra forma. Por eso es la importancia, mis hijos, la importancia de que nosotros podamos hacer todo lo que tengamos que hacer por cuidar y guardar la presencia de Dios en nosotros. Trate usted de no hacer nada que ofenda a la persona del Espíritu, porque usted está atentando en contra de la presencia de Dios. ¿De qué estamos hablando? De que ha llegado momentos, ha sucedido con Briceño, que el Espíritu Santo ha sido polifacético, conociendo las necesidades que hay en una congregación de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 personas, para usted de contar.
Y que en un mensaje de 1 hora el Espíritu Santo agarra el pedacito que requiere la persona escuchar y se la da a la persona y se lo entrega. Entonces, en un supuesto que esté hablando del plan de regeneración, y entre ellos hablé lo que es redención, remisión y propiciación, agoraxo y lutro, y empecé a desarrollar todo eso, de pronto sale usted y le dice a él, wow, cuando habló de la redención, mira, eso de pagar un precio, de enajenarnos, de traernos de una naturaleza vendida al pecado, y que como nuestro familiar más cercano cumplió el papel del que compra y nos rescató. Wow, esa parte me llegó hasta lo más profundo. Tremendo, tremendo. O sea, cómo Dios me habló. Entonces le dice, no, a mí no me habló ahí. A mí me habló cuando habló acerca de remisión, quitar de para poner en. Cuando dijo que Jesús es nuestro mesite, nuestro mediador, nuestro sumo pontífice, el gran puente entre Dios y los hombres. Wow, ahí fue cuando Dios me habló. Mira, eso me penetró. Pero a mí eso no me dijo nada, pero me dijo fue aquí. Pero espérate. El pedacito que tú necesitabas escuchar es el que a ti te llegó. El pedacito que él necesitaba escuchar es el que a él le llegó. Entonces, ¿cómo el Espíritu puede repartir en palabra de sabiduría a través de un mensaje de un hombre que está predicando y puede hablarte en palabra de sabiduría? Porque puede llegar un momento en que te hablaron 1 hora y no te hizo satisfecho lo que te dijeron, pero en un momento determinado una persona llegó, te puso la mano en los hombros, te dio la palabra que necesitabas escuchar. Era la que necesitabas escuchar. Eso también se puede entender como palabra de sabiduría. ¿Sí están acá? Ok, no se me vaya, no se me pierda. La palabra de sabiduría forma parte de los dones de revelación. Por lo tanto, opera en momentos en que son necesarios el consejo y la dirección divina para tomar decisiones determinantes que deciden el futuro de un individuo, una nación. Por esta causa, una cosa es tener sabiduría de Dios en cosas específicas y lo otro es recibir una palabra de sabiduría directa de Dios por revelación para un trato específico en un caso determinado. Esto es palabra de sabiduría. Señores, yo, aunque los conceptos siguen para respetar, ¿no? Aunque los conceptos siguen siendo subjetivos, para mí lo que acabo de decir es objetivo. Es algo que yo creo que es así. Como maestro, pues yo respeto. No me cierro, respeto. La palabra de sabiduría no es la sabiduría humana y la destreza que se obtiene con las experiencias de la vida. No es la prudencia divina. No es la prudencia divina adquirida por el conocimiento de la palabra. No es eso, no es palabra de sabiduría. Es una palabra que viene de Dios, parte, te dice, te llega al grano, es la que necesitabas escuchar en un momento determinado, aclara el pensamiento de los hombres, quita dudas, le da pie para tomar decisiones sabias con la palabra que recibió. Ahora, ¿cómo viene la palabra de sabiduría? A través de visión, en diferentes manifestaciones, sueños, revelaciones directas de Dios, voz audible, ángeles. Así puede venir la palabra de sabiduría. Palabra de ciencia. Palabra de ciencia. La palabra de ciencia es la revelación sobrenatural mediante el Espíritu de Dios de ciertos hechos que están en la mente de Dios y que es revelada a los hombres y está relacionada con el pasado y el presente. Observe que la palabra de sabiduría está relacionada con el futuro. La palabra de ciencia está relacionada con el pasado y con el presente. Palabra de ciencia es una manifestación del Espíritu Santo en la que Dios proporciona a un miembro del cuerpo información o datos que solo Él, quien Dios, puede en su omnisciencia dar a fin de ayudar a la iglesia
en el aspecto colectivo o individual para solventar una situación específica y cubrir una necesidad en un área determinada. Pero tiene que ver con la información que viene de Dios, del pasado y del presente. Sabiduría tiene que ver con el futuro. En Hechos, capítulo 5, tenemos un ejemplo claro y muy trágico. Se trata del caso de Ananías y Zafira, deseosos de recibir el mismo tipo de reconocimiento y honra que habían recibido Bernabé debido al donativo que habían hecho a la iglesia. Trazaron un plan para engañar a la iglesia naciente y hacerle creer que ellos también le habían entregado todo. Parece ser que aparte de Ananías y Zafira, solo Dios conocía de este engaño. Humanamente, más nadie tenía conocimiento del caso. Sin embargo, cuando llevaron el dinero a la iglesia, hubo una manifestación del don del Espíritu en palabra de ciencia que rescató a la joven iglesia del engaño. Aparentemente, de manera repentina, Simón Pedro supo algo que nunca pudo saber de no haber sido por la manifestación del Espíritu Santo, quien le dijo con exactitud, oiga, con exactitud, porque la palabra de ciencia es precisa y concisa, quien le dijo con exactitud lo que había sucedido, compartiendo con él un poco de la omnisciencia divina. A esto se le llama palabra de ciencia. Miren, la palabra de ciencia es parte de la omnisciencia de Dios compartida a la mente finita del hombre, dando información que por sus propios esfuerzos no era posible obtener. Este don casi siempre se manifiesta en conjunto con el discernimiento de espíritu, ya que es un complemento de dicho don, ¿de qué? Del discernimiento de espíritu. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué? El discernimiento de espíritu descubre la naturaleza y el carácter de las cosas. La palabra de ciencia da un concepto claro de las cosas que están pasando. Cuando le explicas discernimiento de espíritu lo va a agarrar mejor, pero te lo voy a decir ya. Yo fácilmente por el discernimiento de espíritu yo puedo percibir el motivo de tu corazón. Yo no te conozco, pero Dios te conoce. Hay un hombre o un corazón en el cual no hay engaño en él, hablando de quién, Jesús de Natanael. Discernimiento de espíritu. Palabra de ciencia, 5 maridos has tenido el que tiene nuestro marido. Jesús no operó nunca en la omnisciencia, porque él era el postrer Adán, tenía que operar en el don del Espíritu. Ahí tienes palabra discernimiento y tienes palabra de ciencia. Entonces fácilmente yo puedo percibir que tú tienes problemas por discernimiento de espíritu. Pero no sé por el problema que estás pasando. Porque la palabra de ciencia te dice que hay algo malo en el ambiente. El discernimiento de espíritu te dice que hay algo malo en el ambiente. La palabra de ciencia te detalla lo malo que hay. Señor, yo no sé qué tiene ella, pero hay algo que no me cuadra. Discierno por tu espíritu qué está pasando con ella. Dímelo. Sí, está pasando esto. Lan, pum, pum, pum. Y es cuando viene la palabra de ciencia a darme la información detallada, precisa y concisa de la situación, negativamente hablando, en la que usted se encuentra. Porque el discernimiento te dice que en el asunto hay algo mal, pero la ciencia te dice lo malo que hay en el asunto y te detalla todo.
Por eso cuando alguien dice, aquí hay una persona, no. La ciencia te dice quién es la persona. Diga, ay. La ciencia te dice quién es la persona. O sea, señores, se acabó la brujería entre la iglesia evangélica. La adivinación, el ocultismo, eso de que me parece que por aquí no. El Espíritu de Dios sabe todo y te lo va a detallar todo y te lo va a desnudar todo. Ahora mismo en Miami, en la casa donde estaba hospedado, del Grandes Ligas Carlos Zambrano, llegó una profeta que no me conoce, no sabe quién soy, no tiene información. Simplemente me presentaron el maestro Briceño, mucho gusto, tal, ya nos sentamos a hablar. Así. Conversamos como 2 horas, compartimos toda la familia. Y se me quedó mirando y me dijo, ¿sabe qué? Dios me dice que le entregue una ofrenda que tengo en mi cartera. Y fue a la cartera y sacó unos dólares. No estoy hablando de $20, estoy hablando de una cantidad que para bajarse la mula con una cantidad de dinero en dólares, no, tiene que ser dirigido por Dios. Me la puso en las manos. Pero yo veo en usted esto. Ella está operando en ciencia. Veo en usted esto, veo en usted esto. Y el Señor me dice que le diga que sobre usted vendrán estas cosas, operando en profecía. Hay una sola cosa que me hace llorar a mí, hermano. Una de las cosas que me hace llorar es la presencia de Dios. Una. No es la única, una. Que me hace llorar es la presencia de Dios. Y dijo cosas tan detalladas que solamente mi esposa que está a mi lado la sabe. Y reventó el llanto, porque es que nadie sabe por lo que yo estoy pasando. Hubo discernimiento de espíritu, hubo ciencia y hubo profecía. ¿Qué le parece eso? Pero se acabó el pan de piquito, Dios no tiene panadería, Dios tiene reino. O esta broma lo hacemos así y dejamos que sea Dios el que opere a través de nosotros por el Espíritu los dones, o vamos a seguir con la guachafa en la iglesia. Señores, estamos cercenando la presencia, la guianza, la dirección del Espíritu en nosotros porque creemos que somos nosotros el del asunto. Y no puede ser. Otro ejemplo del don de palabra de ciencia lo tenemos en Juan 4:18, cuando Jesús le hizo saber a la samaritana de los 5 maridos que había tenido y la condición de concubinato en la que esa mujer estaba. Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y algunas versiones lo traducen, 5 veces te has casado. Pero te divorciaste 5 veces, te casaste 5 y te divorciaste 5 veces, que ya te cansaste del asunto, que te decidiste meter a vivir con un hombre. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. En conclusión, una palabra de ciencia es el compartir de Dios, dando a conocer por medio del Espíritu parte de su omnisciencia o su eterno conocimiento a la mente finita del hombre. ¿Eso es una palabra de qué? De ciencia. Pasado, presente, la palabra de sabiduría determina el futuro. Ya lo dijimos, lo voy a explicar lo que es discernimiento ahora. Repito, el discernimiento te dice lo malo de las cosas, te dice lo malo de las cosas, que en el momento hay algo mal, debo decir, en el momento hay algo mal, y la palabra de ciencia te detalla lo malo que hay en el asunto. Discernimiento de espíritu, y nos vamos. Para entender el discernimiento de espíritu,
debemos estudiar los términos por separado. Discernir significa mirar más allá de lo exterior hacia lo interior, hacer un juicio por cuyos medios percibimos, declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Espíritu es el término hebreo por el cual se designa. Esta palabra es ruach, y neuma del griego, así como en latín, espíritu, derivado de raíces cuyo significado es viento, aliento, respiración y soplo. En el lenguaje bíblico, esta palabra se utiliza para referirse al conjunto de la deidad, a los ángeles, a los demonios, a los hombres como creación de Dios. Si unimos los dos términos, discernimiento y espíritu, se puede establecer que es la revelación sobrenatural de Dios por el Espíritu Santo al espíritu del hombre para descubrir los espíritus. Esto es su naturaleza y carácter. Si son de Dios, son ángeles o son demonios. Discernimiento de espíritu es la habilidad sobrenatural que se da por el Espíritu Santo para poder entender, percibir, reconocer los asuntos en el mundo de los espíritus. Este don da la habilidad de entrar en el mundo espiritual y reconocer el carácter, naturaleza y procedencia de las cosas. El don sirve para descubrir y conocer la manifestación de los ángeles de Dios, demonios en todas sus manifestaciones, tales como, mire, enfermedades. Lucas 13, 11, 16, Hechos 1, 38. ¿Cómo enfermedades? ¿Cómo fácilmente puedes tú discernir por el Espíritu si el tipo de enfermedad que está en la persona es orgánica o es un espíritu del diablo el que tiene tomado el órgano? Porque hubo sordos a los cuales Jesús le puso las manos y oyeron, por ende, y hubo sordos donde Jesús le dijo: espíritu de sordera, suéltalo. Jesús por el Espíritu pudo discernir que era una enfermedad orgánicamente, una anomalía que ve allí, orgánicamente hablando, o pudo discernir que un espíritu del diablo el que tenía el órgano tomado. Entonces, cuando hay un espíritu del diablo el que tiene el órgano tomado y yo pongo mis manos creyendo que es orgánicamente es una enfermedad, pues nunca va a sanar porque es un espíritu que tiene el oído tomado. Cuando a Jesús le trajeron a aquel muchacho que su papá lloraba y le digo: mira, lo tira con el fuego, lo tira con el agua, lo da contra las paredes. Jesús le dijo al papá: ¿qué tiempo tiene con esto? Jesús está haciendo la pregunta porque lo que está es haciendo una diagnosis o buscando una diagnosis del asunto para saber. Y Jesús discierne por el Espíritu que es un demonio que lo tenía así. Enfermedades. Lucas 13, 16, 11, 16, Hechos 1, 38. Corporación o posesión de demonios. ¿De qué estamos hablando, señores? Que una cosa es cuando una persona es poseída por el diablo o por un demonio, y otra cosa es cuando una persona es influenciada por un demonio. La influencia y la posición o la posesión son iguales en manifestaciones. Se dan manifestaciones parecidas que inclusive pueden engañar a cualquiera. Discernimiento de espíritu se necesita para eso. Porque una persona influenciada vomita, cambia la voz, vira los ojos, saca la lengua, voltea la cabeza. Y posesionada igual. La diferencia es que la persona que está posesionada no pierde el conocimiento y la influenciada sí. O debo decir, la persona que está posesionada pierde el conocimiento. Repito, la persona que está posesionada pierde el conocimiento y la influenciada no. Entonces, cuando ahí me traen una persona, por el Espíritu yo puedo discernir si está posesionada o influenciada. Porque si está influenciada y estoy echando fuera un demonio que no está dentro, ¿cómo va a salirse que no está dentro? Eso siempre está afuera. Y fuera, y fuera, y fuera, y fuera, y fuera. Y no sale. ¿Por qué no sale? Porque es que no está dentro, siempre está afuera. Cuando por el Espíritu yo puedo discernir que es una influencia, entonces le digo: espíritu del diablo, suelta esa mente en el nombre de Jesús, y la queda libre la persona.
¿Aló? Maestro, a la hermana Petra se endemonió. No. Si es hermana, no se endemonió. Nunca puede un demonio entrar en ella. Si es creyente, no puede un demonio entrar en ella. Si nació de nuevo y la sangre de Cristo la lavó y es templo y morada del Espíritu Santo, la justicia de Dios está en ella, la vida está en ella, no puede entrar en ella. Pero es que la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre y va a buscar a lugares secos y vacíos y se va y después regresa y encuentra la casa vacía y busca 7 más y se mete. Sí, pero Jesús no está hablando del creyente, no existía la iglesia cuando Jesús dijo eso. Jesús dijo, así pasará a esta generación perversa. ¿De quién está hablando? De los judíos de la nación de Israel. Jesús te está hablando del estado postrer a la que iba a caer la nación de Israel a causa de la ausencia de su ministerio. Porque limpió la casa, echó fuera demonios, sanó a los enfermos, me voy. Y esto va a ser peor. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Pero no está hablando de un creyente. Porque o soy templo del Espíritu o soy morada del diablo. De las dos no puede ser. No hay concordancia entre Belial y Cristo, entre las tinieblas y la luz. No existe eso. Hermano, si un creyente se descarrea y está descarriado y no puede un demonio entrar en él, no, porque el Espíritu Santo nunca sale de la vida de un creyente, esté donde esté, haciendo lo que esté haciendo. Hay la obra de preservación. Jamás sale de él. Del único ser que el Espíritu Santo salió para no salir de ti es de Jesucristo en la cruz del Calvario, que tuvo el Espíritu Santo que salir de Jesús en la cruz para Dios poder poner el pecado sobre Jesús en la cruz. Cuando Dios puso el estado de pecado sobre Jesús, el Espíritu tiene que salir de Jesús, y pone la muerte, tiene que salir la vida. Entonces, discernimiento para grandes actividades vienen. Señores, vienen momentos tan comprometedores en el reino que tenemos una lucha, hermano, una batalla, tenemos un conflicto entre dos reinos que a ciencia cierta, perdone usted que lo diga de esta forma, pero según lo que estoy viendo como que la estamos perdiendo. Porque no estamos avanzando. Porque no hay conocimiento de estas cosas. Lo otro, manifestaciones causadas por influencias de demonios parecidas a la posesión. Ahí tenemos. Manifestación causada por influencias de demonios parecida a la posesión, ya hablamos de esto. O es corporación, o es posesión, o es influencia. ¿Qué es? Discernimiento. Para percibir la atmósfera o el ambiente que nos rodea, según Hechos 16, 16, 18. ¿Cómo fácilmente yo puedo entrar en un sitio y puedo percibir el ambiente? ¿Quién se mueve? ¿Quién se mueve? ¿Qué se está moviendo? ¿Qué se movió? ¿Qué está pasando? ¿Cómo fácilmente puedo percibir que yo puedo llegar a un hogar y sin darme informaciones puedo percibir por el Espíritu, discernir que ese matrimonio tiene problemas? Me inclino, cierro mis ojos, Señor, hay problemas acá. Discierno por tu Espíritu. Dice Dios, sí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Baja la información Dios por ciencia. Porque el discernimiento me dice que hay malo en el asunto, que hay algo malo en el asunto, la ciencia me dice que es lo malo que hay. Y desciende. Como almuerzo, hermano, Dios le bendiga, bueno, gracias por haber estado con nosotros, pero tengo una palabra de Dios para decirles a ustedes. El Espíritu del Señor está sobre mí y me dijo esto. Discerní por el Espíritu cuando entré que usted está mal y el Señor me dice lo malo que usted está es esto y esto. Tienen que cambiar. Las cosas no son así. Como igual cuando tú llegas, por eso les dije a mis hijos, guarden la presencia de Dios en ustedes. No hagan nada que atente en contra de la presencia. Porque a veces no va a haber necesidad de que se manifieste el discernimiento, que cuando la persona te vea, hay tanta presencia que te va a abrazar y a llorar contigo.
Es que no puede resistir abrazar a llorar contigo. Cuando empieza a llorar, que se va, tú puedes captar la necesidad que hay en esa persona. La necesidad. Que fue lo que pasó con María Conchita Alonso. Cuando me vio personalmente, le dijo a Zuleima: yo veo en ese hombre algo que no he visto en nadie. Quiero hablar con él. Y Zuleima me dijo: maestro, ella quiere hablar con usted. Cuando se me acercó, empezó a llorar y me dijo: ¿lo puedo abrazar? Yo sí. Me abrazó y le ministré por el Espíritu. El Señor me dijo: dile a ella esto. Y le dije: te conozco porque te he visto por los medios, pero en cuanto a privada, tu vida no la conozco. El Señor me dice que estás pasando por esto, por esto, por esto. Y le reventó el llanto. Lloró como una niña. Me dijo: ¿te vas? Y digo: sí, quiero más de eso. ¿Dónde te consigo? Digo: tú no necesitas a Briceño, tú necesitas a Jesús. Dámelo. Haz la oración conmigo. E hizo la oración ahí conmigo. ¿Qué hizo después? No sé. Pero hizo la oración conmigo. Y así me he conseguido a muchos artistas en el aeropuerto que hemos compartido y han llorado, compartiéndome cosas a mí. Presencia. Porque la presencia de Dios te puede, por el Espíritu, discernir la necesidad que hay en la gente. Pero es por el Espíritu. El discernimiento de espíritu sirve para descubrir lo más oculto en el interior del hombre. Entre ellas, el motivo del corazón, la procedencia de la verdad o del engaño, el carácter y el motivo de las cosas, aunque sean buenas en sus acciones. Juan 1:47, 8:20, 23, primera carta a Corintios 11:13. Mis hijos, escuche esto, presta atención. ¿Cómo usted puede estar haciendo cosas buenas y su motivo no es correcto? Y por la naturaleza de las cosas que está haciendo, yo simplemente puedo decir que tú eres un hombre bueno. Pero Dios conoce el corazón que tienes. Eso es gentes que se visten de ángel de luz. Y el término ángel de luz significa que te escandilan hasta el punto que no te das cuenta que detrás de todo eso está el mal, aunque sus obras sean buenas. Porque muchos predican el evangelio por contienda y por añadir aflicciones a mis prisiones. Predicar el evangelio es bueno, las obras son buenas, pero el motivo era incorrecto. ¿Usted no se ha dado cuenta que de pronto usted dice así, dice para que me agarré, así? El hermano Juan, desde que le dieron esa herencia, cambió. No, él no cambió, él era así. Lo que pasa es que no tenía billete para manifestar el cambio. Pero era así. ¿Por qué nadie descubrió el corazón de ese hombre? Porque todos estamos iguales. Y solamente los que son espirituales pueden discernir por el Espíritu la vida de sensual, carnal y almática que la gente vive internamente. Solamente los que viven por el Espíritu pueden descubrir los pecados de omisión que están dentro del corazón de la gente. Y por el discernimiento de espíritu yo puedo percibir que tu motivo no es correcto, que hay algo en ti que no me cuadra, que no es correcto. Y le pido a Dios que me dé información y la ciencia baja y me dice: Dios tiene raíces de amargura. Él no sabe lo que es el perdón y eso lo está acabando. Y yo cuando me voy a acercar, le digo: la Biblia dice que tienes que aprender a perdonar. Usted me dice eso porque tienes problemas con el perdón. Empiezan a llorar. Dios solo sabe las cosas. Pero tus obras me dicen que no es así. Pero si tu corazón no te reprende, mayor es Dios que tu corazón. Él conoce todas las cosas. ¿Cómo fácilmente puedes percibir el por qué una persona se te acerca para hacer sociedad contigo? ¿Por qué la sociedad? ¿Cómo te presentan los planes lindos, todo lo bello, todo lo hermoso por detrás? Todo eso hay una puñalada que te van a clavar.
Discernir. Discernir. ¿Están acá? Entonces puedo percibir la mentira, el engaño, el motivo del corazón, la gente. Lo puedo percibir. El discernimiento de espíritu no tiene nada que ver con la clarividencia. No es un poder mental ni psíquico, tampoco con averiguar la vida de las personas o estar buscando fallas en ellas, ya que su comportamiento puede ser producto de su formación. Como pueden haber obras buenas y el corazón está podrido. En conclusión, el discernimiento de espíritu es la revelación sobrenatural procedente de Dios para hacer análisis de todo lo proveniente de fuentes espirituales, discernirlos en una intuición y percepción espiritual que viene por el Espíritu. Eso es discernimiento de espíritu. Ahora, debemos tomar en cuenta que los dones de revelación trabajan siempre en conjunto. La mayoría de las veces que opera el discernimiento de espíritu, hay una palabra de ciencia. Este don, el discernimiento de espíritu, descubre la naturaleza y el carácter de las cosas, y la palabra de ciencia da un concepto claro de las cosas. En el caso de Hechos 5, donde registra el caso de Ananías y Zafira, indiscutiblemente, aunque no aparece registrado en una forma literal, hubo discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu descubre el carácter y la naturaleza de las cosas, pero la ciencia fue la que dio la información detallada a Pedro de las cosas que venían sucediendo. Lo mismo pasó en Hechos 8, 20, 23, en el caso de Simón el mago, cuando Pedro pudo percibir por discernimiento el motivo del corazón perverso. Según el verso 21, luego vino la ciencia expresada en palabras, según el verso 22 y el 23. Ahora, hay dos formas de discernir. Uno por el don espiritual, según primera carta a Corintios 12, 19, y el otro por el conocimiento de la palabra, según Hechos 5, 11, 14. Nuestra próxima clase vamos a hablar las visiones en sus diferentes tipos. Bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-0416, 860-7602, 0414-650-9992 o el 0261-737-3387. Escríbenos al correo electrónico meejesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro canal en YouTube o visítanos en el Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.